del, de la última parte habíamos hecho un ejercicio completo, entonces las anteriores me faltaba todavía ejemplificar. Ahora eso también quería comentarles, como ustedes han debido ver, los que regularmente asisten a las clases, se ha ido haciendo un paso a paso todos los elementos que nosotros necesitamos para hacer un análisis para poder aplicar esto, el procedimiento que nosotros estamos tratando de estudiar. Entonces, para eso no simplemente es agarrar y aplicar la fórmula, sino que nosotros lo primero que hacemos como estamos en la Facultad de Ciencias es analizar, y más ustedes, ¿no?, que están en ese campo de la informática, lo que tienen que hacer es analizar de fondo qué voy a programar, qué voy a hacer con los sistemas, etcétera, si no sé el centro del problema. Entonces, menos me va a ayudar el agarrar una fórmula y aplicarla si yo no la entiendo. Entonces, esa es la perspectiva, esa es la filosofía que siempre he aplicado en las clases. Por eso es que hemos tenido muchas clases de la parte teórica, ¿no? Y nosotros lo que queremos es tener bien sentadas las bases para empezar a aplicar. Muchos podrían decir, no hay ejercicios, que no hay esto, pero en el libro de referencia que les he dado está ahí. Lo único que en el libro se da pasos agigantados, ¿no? Por decir, de la A salta a la Z. Entonces nosotros hemos tratado de querer explicar qué ha pasado en el centro, qué ha pasado para que yo pueda afirmar ciertos resultados. Entonces, con ello, haciendo este preámbulo, pasaremos. El día viernes, si no me equivoco, o jueves, por favor me aclaran, les he dejado en el Classroom un listado de ejercicios. Algunos de ellos los he tomado para hoy día verlos, no muchos, porque el tiempo tampoco nos va a alcanzar. Y vamos a ir viendo la resolución. Hay algunos otros ejercicios que también con la auxiliar han resuelto. Entonces, en base a eso, ya solamente hacemos nuestro pequeño repaso. Bien, entonces, por favor, les voy a compartir mi pantalla y me indican si es que se ve, por favor. ¿Se ve la pantalla? Por favor, me indican. Sí, Sí, licenciada, se se ve. ve. Ya, gracias. Bueno, entonces empecemos. Un poquito para que no nos moleste. Bien. Entonces, como ya les había comentado, un momentito, por favor, les voy a poner en pantalla los ejercicios. Les estoy hablando de ejercicios y no les he puesto ningún ejercicio. Un momento, por favor. Por favor, al WhatsApp les envío en este momento
los ejercicios que hoy día voy a revisar en pantalla. Me olvidé, disculpas. ¿Lo pueden ver, por favor? ¿Se puede ver los ejercicios? Está en el grupo de WhatsApp. Acabo de enviar. ¿Me confirman? Sí, Lice, ya Gracias, llegó. Samuel. Gracias, Samuel. Gracias, Elio. Entonces, por favor, una lectura mientras está listo mi pantalla. Gracias, Rodrigo. Gracias, Brian. Ahora sí se puede ver. Sí, Lice, se puede ver. Ya, gracias. Entonces, ustedes tienen a mano 3 ejercicios que los he visto convenientes repasarlos hoy día, justamente desde el inicio, ¿no? Donde hemos empezado a hablar de distribuciones especiales, luego hemos pasado a los procesos estocásticos, cadenas de Markov, ¿no? Y fundamentalmente lo que hemos demostrado en las últimas clases es la distribución límite o qué pasa cuando el tiempo que tomó, ¿no? En un proceso estocástico tiende al infinito. Entonces esas aplicaciones son las que hoy quiero revisarles. Bien, entonces iniciemos con con el primer ejercicio, ¿no? Nos dice que el tiempo de vida de un marcapaso sigue una distribución exponencial con media de 16 años y lo que se pide es la probabilidad de que a una persona que le han implantado, ¿no? Se le deba implantar otro o cambiar otro antes de 20 años. O sea, que el evento suceda antes de los 20 años. Ahora dice, si el marcapaso lleva funcionando correctamente 5 años en un paciente, ¿cuál es la probabilidad de que haya que cambiarlo antes de los 25? Entonces ahí ya un poquito hacemos el uso de nuestros conocimientos de probabilidad y cuando estamos analizando la variable tiempo, ¿no es cierto? Aquí la clave es tiempo. Y habíamos dicho que generalmente cuando hablamos de tiempo, ¿no? Entre eventos que necesitamos estudiar, la distribución más adecuada es utilizar una distribución exponencial que dependía de un parámetro. Y este parámetro aquí nos está especificando que es una media de 16 años. Bien, entonces veamos cómo vamos a proceder en el primer caso, al resolver el inciso A. Lo que nosotros necesitamos es definir la variable aleatoria. Y esta variable aleatoria en realidad lo que va a hacer es medir, explicar qué está pasando con la duración. ¿En qué unidad está medida? En años, ¿no es cierto? Ese tiempo de duración del marcapaso. ¿Qué otra hipótesis nos dan en el problema? Nos dicen
que esa variable que nosotros estamos asignando como la duración del marcapaso se distribuye aproximadamente de forma exponencial. Entonces, ¿qué nosotros conocemos de la distribución exponencial para empezar a resolver el problema? Entonces, recordemos, ¿no?, que primeramente, para hablar de una distribución exponencial, nosotros sabemos que la variable de estudio tiene que ser una variable continua. Entonces, nuestro caso califica, ¿no es cierto? Y además debe tener un parámetro. Si es conocido el parámetro y es mayor a 0, entonces nosotros podemos decir que esta es su función de densidad. Ahora, ¿de qué dependemos? Del conocimiento del parámetro, ¿no es cierto? Y ante todo, de que mi variable no puede ser negativa, tiene que ser estrictamente positiva. Entonces, con esos antecedentes, nosotros ya podemos aplicar lo que llamamos la distribución exponencial. ¿Qué más podemos explotar de este antecedente? Cuando decimos que una variable aleatoria está distribuida de manera exponencial, ya de antemano conocemos su media y varianza, ya no es necesario que demostremos, ¿no? Ya habíamos visto cómo se llega a esa igualdad. Entonces, ¿qué nos dice? La media es 1 sobre el parámetro y la varianza es 1 sobre el parámetro al cuadrado. Aquí no tengo ningún problema de indeterminación porque el parámetro siempre es positivo. Ahora, ¿qué más necesito saber? Un aditamento bastante especial, que lo que nosotros llamamos es la función de distribución o la acumulada, ¿no? Cuando nosotros tratamos de trabajar. Entonces, en este caso, la acumulada, ¿no?, que esto no es nada más, por favor, el pulso, ¿sí? En este caso, lo que se está calculando es una probabilidad, la probabilidad de que la variable tome valores menores o iguales a quién, a ese x minúscula, ¿no es cierto? Eso es lo que nos calcula y de quién nos habla la función de distribución o la distribución acumulada. Bien, entonces todos estos resultados para nosotros son de vital importancia, puesto que en el problema nos dan, ¿no? Dicen, no, X es la medida del tiempo, que es de duración del marcapaso, que tiene una media. Entonces aquí este dato nos están dando, la media que había sido de 16 años. Bien, entonces aplicamos. Dice, como la media es 16, ¿no es cierto? La media es 16, si quieren así, van a disculpar el pulso. Y nosotros sabemos si está distribuida de forma exponencial, es 1 sobre beta. Entonces, de ahí nosotros sabemos que el parámetro es 1 sobre 16. Entonces, dice, la variable tiempo de duración del marcapaso se distribuye de forma exponencial con parámetro 1 sobre 16, de donde su función de densidad va a estar dada de esta forma, ¿no? Y la función de distribución que acabo de escribir en el slide anterior, ¿no?, va a estar dado por 1 menos e a la menos x sobre 16. Todo cuando la variable sea mayor estrictamente a 0. Bien, ahora, ¿qué más necesitamos? Ya con esos resultados fundamentales, ya nosotros podemos empezar a trabajar el primer inciso. ¿Qué es lo que nos pedían en el primer inciso? La probabilidad de que la persona, ¿no?, a la que se le haya implantado un marcapasos, se le debe implantar otro antes de 20 años. O sea, que la duración no llegue a 20. O sea, lo máximo debería ser 20 años. Y justo en el año 20, ¿no?, necesite renovar. ¿Cómo vamos a calcular? Como sabemos que se distribuye de forma exponencial, entonces, y además es continua la variable, para calcular esta probabilidad, puedo utilizar, ¿no es cierto?,
la definición de una variable continua, que es la integral a través del recorrido de la función de densidad diferencial de x. Entonces, para nosotros reemplazamos lo que es la función exponencial, ¿no? Y los límites del integral, como es menor a 20, máximo va a tomar el valor de 20, y así sea menor estricto, no hay problema, ¿no? Como es continuo, el límite del integral va a estar hasta 20. Lo mínimo, 0, porque no está definida mi variable para valores negativos. Entonces procedemos con la integral, el resultado de la integral, ¿no? Que va a ser, aquí ya tengo la derivada, solo me faltaba el signo menos, y evaluamos entre 0 y 20. Entonces para 20 tengo esta expresión, para 0 tengo esta otra. De donde al realizarlo numéricamente me dice, la probabilidad de que la persona que tiene implantado el marcapasos lo tenga que reemplazar por otro nuevo antes de los 20 años es del 71.35% aproximadamente. ¿Está bien? Sí, porque probabilidad mido siempre entre 0 y 1. Correcto. Entonces, este es mi resultado. Pero también hay otra manera en la que yo puedo medir la misma probabilidad. No es la única. Como hemos visto esta estructura, esto no es nada más que el acumulado hasta el punto 20. Entonces, ¿qué puedo utilizar? La función de distribución, que hace un momento ya he mostrado en pantalla. Y al evaluar la función de distribución como el valor es mayor a 0, entonces no hay problema. Dice va a ser 1 menos e a la menos x sobre 16. X vale 20 porque estoy acumulando hasta 20. Y al evaluar también me va a dar el 71.35% aproximadamente. ¿Sí? Entonces, ese sería el resultado para el primer inciso, de cualquiera de las formas. Si no me acuerdo el acumulado, puedo hacerlo por definición, que llegaría al mismo resultado, exactamente. Lo único que aquí me estoy ahorrando el estar integrando, ¿no es cierto? Y como cumple con las condiciones del problema, entonces no hay ningún problema. Y como ustedes están viendo, ya sea analizado por definición o utilizando uno de los resultados, llego exactamente al mismo resultado. Entonces dice, la probabilidad de que la persona tenga que cambiar el aparato antes de los 20 años es del 71.35%, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta al primer inciso. Bien, ahora, ¿hay alguna pregunta sobre el punto? Imagino que no. Dice una consultita. Dígame. La otra diapositiva, en la varianza. Sí, vamos a ir atrás un poquito. Ya. Ahí. Sí, ahí. ¿Cómo dijo que lo realizó? Era por la media, ¿no? De la varianza. En la otra diapositiva. Este es el valor esperado de una distribución exponencial, que lo obtenemos, ¿no es cierto?, ya sea por definición o utilizando la función generadora de momentos. El valor esperado, ¿no es cierto?, en este caso, como es continuo, tendría que ser la integral de 0 a más infinito de x por esta función, por beta e a la menos beta x, van a disculpar el pulso diferencial de x. Y el resultado es este, por definición. Y para hallar la varianza, lo que hacemos es la esperanza de x cuadrado menos la media al cuadrado y nos da este resultado.
Ah, ya, licenciado. Sí, o también con la función generadora derivamos y nos tiene que dar lo mismo, ¿no? Esto no es más que la esperanza de x cuadrado menos el valor esperado al cuadrado. Esto es lo que en descriptiva también se lleva, ¿no? Y seguimos heredando lo mismo. Entonces, de ahí es que tengo este resultado. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, como están calladitos, imagino Lice, que lice, no. lice. Dígame. El otro diapositiva, Lice. Esa es la... mu es la varianza, ¿no? Mu es La media, pero en la media. sí, y Ah, nos dicen una media de 16 años en el problema, por eso es que lo estoy igualando a 16. De ahí despejamos y beta va ya, a ya. ser 1 sobre 16. Esto es beta, La media, entonces. Ah, ya, ya. sí, Ya, listo, gracias. de nada. Bien, entonces continuemos. Ya hemos resuelto el primer inciso, ¿no? Y el resultado está correcto. Por ambos métodos hemos obtenido exactamente la misma respuesta. Bien, ahora, se me trabó. Bien. En el inciso B, si ustedes leen en detalle, por favor, un poquito atrás voy a ir. En la hojita, lo tienen a mano el enunciado. Dice, si el marcapaso lleva funcionando correctamente 5 años en un paciente, ¿no? Sí, nos está dando condicional. Entonces dice, si lleva funcionando 5 años, ¿no? ¿Cuál la probabilidad de que haya que cambiarlo antes de los 25? Entonces aquí lo que me está dando es algo que ya sé que ha pasado y esto es lo que necesito saber. Esa es mi interrogante, ¿no? Y ese sí, de antemano ya como ustedes tienen más experiencia, siempre nos lleva a una condicional. Bueno, entonces aquí me dice calcular la probabilidad condicional. Y para eso lo que yo necesito es recordar cómo calculo una condicional. Cuando un evento depende de la ocurrencia de otro. Y para dos eventos, ¿no? Que para mí A va a ser este evento y B va a ser este, ¿no? ¿Cómo tendría que calcular la probabilidad de que ambos sucedan sobre la probabilidad del que ya sucedió? Siempre y cuando, aquí voy a aclarar, el denominador sea mayor a cero. Si no, no tiene sentido. Yo no voy a poder calcular ninguna probabilidad. Entonces, en base a eso, antes de calcular esta probabilidad, lo que yo necesito es calcular el numerador. De que sucedan los dos al mismo tiempo, ¿qué significa? De que sea mayor a 5 y menor a 25. Entonces lo puedo unir de esta forma. Y para calcular, como es una variable continua, necesito integrar de 0 a 25 la función de densidad diferencial de la misma. Y nuevamente puedo ir usando la función de densidad o bien la función acumulada. Es posible. Bien, yo voy a utilizar por definición. Ya, como ya tengo el resultado del integral, lo único que va a variar es en este caso los límites de integración, que ahora van a estar entre 5 y 25. Y al hacer esas operaciones, ¿no es cierto? Lo único que voy a tener es un número entre 0 y 1. En 25, al evaluarlo, me da menos 0.20, 96, 11, sucesivamente. Y al evaluarlo en 5 me da positivo, ¿no? Por el menos. 0.73, 161, que ustedes ya lo pueden desarrollar, no hay ningún problema. Y al hacer esa diferencia me da
0.522004.241. Yo he utilizado con todos los decimales, por favor, para tener menos error. Pero, o sea, lo aconsejable cuando calculamos por aproximación, generalmente es truncar al cuarto decimal. Eso no nos garantiza, sino que hace que el error sea más pequeño, ¿no? Que el que cometemos. Siempre vamos a estar de la mano con el error, así que no nos preocupamos. Bien, entonces ya he calculado el numerador. Ahora lo que me falta es el denominador. Entonces la probabilidad de que dure más de 5 años va a ser de 5 al infinito la función de densidad diferencial de la misma. Sigo arrastrando la función de densidad. La integral hemos visto que ese es el resultado, lo único que varía son los límites de integración. Ahora integraría de 5 a infinito. Entonces al evaluar, ¿no? En uno me da, va a tender a 0 y en el otro va a tender a esta cantidad, ¿no? 0,73, 16, 15, 628. Bien, ahora recién puedo calcular la probabilidad que me pedían. Esto solamente era el preámbulo porque necesito esos dos resultados para poder calcular la probabilidad que me pedían. La probabilidad de que x sea menor a 25, dado que x es mayor o igual a 5, no, va a ser el cociente de A y B sobre B. El conjunto era de que x variaba entre 5 y 25 y el que estaba dado, el que conocíamos, ¿no es cierto?, es de que sea mayor o igual a 5. Y estas dos probabilidades ya las tenemos calculadas, lo único que hacemos es reemplazarlas y al reemplazar nos da este resultado. Entre 0 y 1, sí, es del 71.35%. ¿Alguna pregunta? Licenciado, una consulta. Dígame. Con la otra fórmula que nos dijo, también se puede realizar, ¿verdad? Esto sí, Y por el el otro, complemento, porque por el esto es mayor. Entonces esto sería 1 menos uno menos la la probabilidad de que probabilidad x sea menor a 5. Como es así. continuo, no tengo ningún problema. Esto va a ser igual a 1 menos el acumulado hasta 5. También, y me va a dar exactamente este resultado. Ahora para esto, por si acaso, un poquito atrás voy a ir, disculpen, aquí. Esto también yo lo puedo escribir en términos de su acumulado. Sería al mayor menos el acumulado al menor. Sería el acumulado hasta 25 menos el acumulado hasta 5. Y esto me va a dar este mismo resultado. También es válido. Si no se quieren hacer problemas con las integrales, es válido, porque ya está resuelto ese problema. Ahora, ¿quién ha sido el observador? ¿Quién me puede decir qué ha pasado? ¿Les llama la atención algo de lo que haya ocurrido? Esta última probabilidad no les llama la atención para nada. Que las mismas probabilidades del inciso A y del inciso B son iguales. Exacto. Una persona bastante detallista. Gracias. Justo eso les quería hacer observar. ¿Qué ha pasado? Que el resultado del inciso A es exactamente el mismo que el inciso B. Esta probabilidad condicional es exactamente
la misma que esta otra. Ahora, si hacemos la diferencia entre estos dos tiempos, ¿qué da? Aquí, a ver, me voy a improvisar la variable tiempo, ¿cierto? Ahí está mi variable X. Aquí está 5 y aquí está 25. ¿Y qué puedo observar? Esto es como antes lo habíamos trabajado, mi T, y esto es mi T más H. ¿Ese H cuánto había sido? 20 años, ¿no es cierto?, de diferencia. A este 5 le estoy sumando 20. Entonces, lo que pasa en estos 20 me va a explicar esta probabilidad condicional. Esta circunstancia era de esperar porque estamos trabajando bajo la distribución exponencial o el modelo exponencial. Es decir, ¿no? ¿Cómo lo vamos a explicar en términos del problema? Que la duración que se espera tenga el marcapaso no influye en nada el tiempo que lleva funcionando. O sea, esos 5 años a mí no me dicen nada, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre? Porque nosotros, era igual, ¿no? La probabilidad, porque nosotros sabemos que la distribución exponencial no tiene memoria. Entonces todo depende de ese lapso en el que estamos haciendo ahora el análisis. Entonces, esta es una de las propiedades que yo quería, con un ejemplo, verificar. Parece un ejercicio bastante sencillo, pero fíjense que nos da grandes luces, nos explica en qué consiste la pérdida de memoria, ¿no? Hemos hablado de eso, les he dado la lectura, hemos explicado en clases, etcétera, pero aquí ya con numeritos donde ustedes pueden entender. Entonces, esa es la gran propiedad que tiene esta distribución exponencial. No tiene memoria, ¿no? Entonces, yo pienso que con esto queda un poquito más claro lo que trataba de explicar en clases anteriores. Bien, entonces con eso concluimos el primer ejercicio. Vámonos al segundo ejercicio. Bien. En el segundo ejercicio nos dan ya un enunciado un poquito más chiquito. Nos dice, en un pueblo el 90% de los días soleados le siguen días soleados y al 80% de días nublados le siguen días nublados. Con esta información, modelar el clima del pueblo como una cadena de Markov. Ahora que tenemos que revisar, al decir, no nos están pidiendo probabilidad, ¿no? Para empezar, la respuesta no va a ser entre 0 y 1, sino que ahora lo que nos están pidiendo es modelar cómo nosotros podemos decir qué pasa con cada uno de los días respecto del clima. Y al hablar de una cadena de Markov, nosotros tendríamos que antes recordar cuando hablábamos de una cadena de Markov para dar respuesta a este problema. Bien. Entonces, nosotros deberíamos recordar que un proceso estocástico, ¿no? A tiempo discreto, con espacio parametral discreto, ¿no? Se dice que define un proceso de Markov, ¿no? Si solamente sí, tiene las siguientes propiedades. La primera, dice la realización del proceso, ¿no? Para el tiempo t más 1, o de un paso nada más, de una etapa, depende únicamente del tiempo t. Entonces, con esto que nos ha dicho, que este proceso está cumpliendo con la propiedad markoviana, que la ocurrencia de un evento, ¿no? En un tiempo t más 1 solamente va a depender del tiempo t. No interesa qué es lo que haya pasado antes. Esto no me interesa porque sabemos que tiene pérdida de memoria, entonces solamente
de una etapa anterior dependemos. A eso se refiere la propiedad markoviana. Segundo, es posible definir el universo o el espacio de estados, ¿no? De tal forma que se garantice la ocurrencia en cualquier instante t de observación, ¿no? Y el sistema debe ser, el estado del sistema debe estar bien definido. Entonces, en este caso, los estados, ¿no? Deben conocerse, explicarse. Y a eso es a lo que nosotros estamos queriendo tender, porque nos ha dicho de que nosotros lo expliquemos desde un punto de vista de una cadena de Markov. Entonces, estos dos principalmente, ¿no? Nosotros vamos a utilizar. Pero no solamente dependemos del espacio parametral, ni del espacio de estados, ¿no? Los dos necesitamos conocer. Además, tendríamos que hablar de lo que para nosotros son llamadas las probabilidades de transición estacionarias, ¿no? Eso es una de las grandes propiedades y características de una cadena de Markov. En general, en n pasos lo vamos a tomar. Para cualquier índice IJN, ¿no? Las probabilidades de transición de un estado al otro, en este caso, ¿no? De cambiar del estado I al estado J, no es otra cosa que una probabilidad condicional, ¿no? De que en un tiempo futuro estemos en el estado J, sabiendo que en un tiempo anterior o en el tiempo T hemos permanecido en el estado I. Ahora, la transición en n pasos, ¿qué quiere decir? Llegar del estado I hasta el estado J, pero en n etapas, ¿no es cierto? En n pasos. Y va a ser la misma condicional y lo mismo aquí nos está diciendo. Este incremento solamente va a depender de lo que haya pasado un paso antes, ¿no? Del tiempo t. Y esto es lo que hace un momento hemos aplicado con ustedes en el ejercicio. Bien, ahora vámonos ya al ejercicio mismo, ¿no? Y estas probabilidades, cumple que tienen que ser mayores o iguales a 0 cuando I, J, N varían de 0, 1, 2, 3 y la sumatoria de estos me tienen que dar exactamente 1. ¿Pero dónde? Nosotros sabemos que estos van a ser arreglos en una matriz, donde I me va a indicar la fila y J la columna, ¿no es cierto? Entonces, sumando por cada fila, es la suma de probabilidades me tiene que dar 1. Entonces, estos nosotros vamos a ir aplicando en cada uno de nuestros pasos. Bien, ahora ya vámonos al ejercicio. Bien, además, esto como les he dicho, ¿no? Les he indicado la matriz de transición, estaría dado por esa expresión, donde en n pasos, ¿cómo llego a esta matriz de transición? Porque nosotros hemos visto en un paso, que eran las probabilidades que nos proporcionaban. Con un ejemplo chiquitito y de forma genérica les he mostrado una matriz de transición en el primer paso, pero de manera general para n pasos estaría dada de esta forma. Ahora, ¿cómo llego a n pasos? No solamente en un solo paso. Dice, lo único que debo acordarme es de que de manera recursiva, para obtener la matriz de transición en n pasos, lo que tengo que hacer es multiplicar la matriz de transición inicial por la matriz de transición en n-1 pasos. Ahora, ¿esto qué es? No es otra cosa que una multiplicación de matrices de transición. O sea, la matriz de transición en n pasos no es otra cosa que la enésima potencia de la matriz de transición. Entonces, ¿qué he hecho para lograr esto? Depende de los pasos que me den, es multiplicar
la matriz de transición por la matriz de transición sucesivamente, cuántas veces me lo pidan. En este caso me lo están pidiendo n veces, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que para nosotros nos sería útil representar cuando estamos trabajando en una cadena de marco. Entonces, ya con estos resultados, vámonos al ejemplo, al ejercicio. Bien. Como nos están pidiendo modelar el clima en el pueblo, asumimos que las probabilidades no van a cambiar, ¿no? Si consideramos la información acerca del clima en los días anteriores. La evolución del clima en dicho pueblo es un proceso estocástico donde no lo podemos tomar el tiempo inicial, cualquier día de la semana, no nos están dando a entender sobre eso, pero sí tengo marcados dos estados, a los que voy a llamar el estado 0 y el estado 1, que va a ser el día T está soleado, el día T está nublado. Y T, ¿no? Ya les menciono, puede ir desde el día inicial, el primer día, el segundo día, 20 días después, 30 días después, lo que yo quiera estudiar. Bien. Entonces, a partir de estos estados, que es lo que he llamado E1, E2, ¿no? Puedo definir la variable aleatoria. Y la variable aleatoria en mi caso sería xt, x sub t, que va a tomar exactamente estos dos valores que son los estados. Toma 0 cuando el día está soleado y toma 1 cuando el día está nublado, ¿no? Y haciendo t referencia a cualquier tiempo en el que yo quiera estudiar. Bueno, entonces, esta familia de variables aleatorias para mí ya es un conjunto, y este conjunto es un proceso estocástico. Y este proceso estocástico en particular, ¿no es cierto?, se convierte en una cadena de marco. ¿Por qué? El conjunto de estados es discreto y el tiempo es discreto, como ustedes están viendo, ¿no? Entonces, eso a mí me proporciona una representación matemática, ¿no?, que me está hablando de la evolución del tiempo, o perdón, de la evolución del clima, disculpen, a través del tiempo donde yo lo quiero analizar. ¿Y dónde ingresan las probabilidades que me dieron? ¿No es cierto? Al 90%, al 60%. En ese caso, esa es información que nos habla de la probabilidad de transición en un solo paso, o sea, de un día para el otro. En este caso, me dan, ¿no es cierto?, la probabilidad de que en un día T esté soleado y en el siguiente día también esté soleado. Eso va a ocurrir con una probabilidad del 90%, que ese es el dato que me dan en el enunciado del problema. Ahora, uno le he llamado nublado, ¿no es cierto?, la probabilidad de que esté nublado y al siguiente día también lo esté, condicionado al anterior. Y en un solo día, ¿no es cierto?, por eso en un solo paso. Es del 60%. A partir de eso y sabiendo que la suma de estas probabilidades, ¿no es cierto?, para el estado 1 y para el estado 2 me tienen que dar 1, ya puedo armar la matriz de transición. Entonces, ¿qué nosotros decimos? La probabilidad de que en el día de mañana, por decirles algo, ¿no?, esté soleado, sabiendo que hoy estuvo soleado, es del 90%. La probabilidad de que si hoy estuvo soleado, mañana esté nublado, es solamente del 10%. La probabilidad de que hoy esté nublado y mañana lo esté es del 60%, y la probabilidad de que si hoy esté nublado, mañana esté soleado sería del 40%. La suma por estados
las probabilidades, disculpen, me da exactamente 1 por filas. Por columnas yo no busco eso porque me está hablando de otra situación. Entonces, a partir de estas probabilidades, lo único que para los otros, por ejemplo, para este 10%, lo único que hago es 1 menos la probabilidad de 0, 0. Y me va a dar la probabilidad de 0, 1. Entonces, de esa forma, nosotros podemos llegar a completar esta matriz de transición. Ahora, en el primer paso, no solamente en el lapso de un día, de hoy para mañana o de mañana para pasado. No nos está diciendo de aquí a 5 días, de aquí a un mes, solamente en un día. Ahora, otra de las herramientas también que podemos utilizar para armar, si queremos entender mejor, también es la llamada o el llamado diagrama de transición del clima del tiempo del pueblo, ¿no es cierto? En este caso, los estados solamente eran 0 y 1. Soleado, nublado. Entonces dice, la probabilidad de que si hoy está soleado, pase mañana a estar soleado, es del 90%. Lo mismo aquí, del 60%. De que de soleado pase a nublado es solamente del 10%, y de que, ahí creo que sí se ve, de que pase de nublado a soleado es del 40%. Entonces, otra forma en la que puedo analizar también y armar esta matriz de transición, pero solo en un paso, o la matriz de transición inicial. Bueno, ahora, como habíamos visto, y esto no está en el enunciado, pero sí puedo utilizar para que entendamos la principal característica de que no necesariamente necesito solo qué va a pasar en un día, sino qué pasa en 2, en 3, en 4, en 5, en 20 días en el clima de ese pueblo, sabiendo que tenemos de antecedente estas probabilidades. Entonces, dice, también puedo analizar no solamente en un día, sino en 2, en 3, y para eso necesito en la matriz de transición en n pasos. Y esos n pasos pueden ser lo que yo desee. Por ejemplo, ahí ya vimos qué pasa en un día de diferencia. Pero, ¿qué pasa si yo quiero en más de un día? Por ejemplo, en 2 días. Dice, si yo quiero en 2 días la descripción del clima del tiempo, dice, lo que yo necesitaría sería calcular la potencia al cuadrado, ¿no es cierto?, de esta matriz de transición. Para eso lo único que necesito es, como es una matriz cuadrada, multiplicar 2 veces. Al multiplicar tengo ese comportamiento. ¿Qué puedo decir? En 2 días, ¿no? Estamos viendo de que las probabilidades van cambiando. De soleado a soleado ya bajó a un 85%, y de soleado a nublado subió a un 15%. ¿Y aquí qué ha pasado? Si el cambio en un día era del 40-60%, ahora fíjense, han cambiado el comportamiento de un 60 a un 40, ¿no? Entonces, eso me va dando mayores herramientas para ir viendo qué va a pasar. Y lo que más nos llamaba la atención de estas cadenas de Markov, cuando las hemos demostrado y aplicado en los procesos de nacimiento y muerte, era qué pasaba en el límite cuando el tiempo era muy grande o tomaba un tiempo muy grande. Por ejemplo, muy grande para mí puede ser, qué sé yo, 5 días, 10 días, 20 días. Entonces, lo único que vamos haciendo es qué va pasando con esta matriz de transición. Si permanece como nos dieron al principio o va a cambiar. ¿Qué pasó en 3 días?
para 3 días, lo único que he calculado es la matriz de transición por la matriz de transición en el segundo día, ¿no es cierto? Que era este resultado. Entonces, esto lo paso acá y esta P, ¿no es cierto? Lo reemplazo y tengo PQ, ¿no es cierto? La potencia 3 de la matriz de transición, que es la matriz de transición al tercer día. ¿Y qué va sucediendo? Aquí fíjense, va cambiando. Mientras uno va descendiendo, la otra probabilidad va ascendiendo. Y aquí lo mismo, sube al 70% y aquí disminuye al 30%. Entonces, fíjense que hay fluctuación, está variando el tiempo. Bueno, seamos un poquito más curiosos. ¿Qué pasa al cuarto día? Ese es el comportamiento, ¿no? La matriz de transición por la tercera potencia de la matriz de transición. Y me da eso. Seguimos disminuyendo y subiendo en algunos casos. Fíjense, la variación en la primera fila, en el primer estado, va cerca del 80% y el otro va tendiendo al 20%. En el de abajo va subiendo más del 75% y el otro va disminuyendo. Al sexto día, al séptimo día, al octavo día. Y fíjense qué está sucediendo. Al noveno día, al décimo día y al día número 11, antes de las 2 semanas. Aquí en 7 ya hemos completado la semana y vamos camino a la segunda. Bueno, ya ahí yo lo dejé porque fíjense que en el primer estado las probabilidades ya se mantienen casi constantes y en el segundo, ¿no? Tardan un poco, pero ya de este casi ya no hay mucha diferencia. Por millonésimas de decimales sí hay una pequeña variación, pero casi se estabiliza. Y eso es lo que nosotros hemos analizado con las demostraciones. Llegan a un estado de equilibrio donde se mantienen, ¿no?, cuasi constantes en el tiempo. Entonces aquí nos dice de que esta matriz de transición casi llega a la estabilidad a partir del décimo día. O sea, ya no hay mucho cambio, ¿no? Las probabilidades cuasi están constantes. Entonces, eso es el análisis de las famosas ecuaciones de equilibrio donde llegamos a la estabilidad. Hemos demostrado con límites al infinito, etcétera. Entonces, de eso es lo que nos están hablando en términos de probabilidades de transición. Y esto cuando T es muy grande. Por ejemplo, aquí mi T muy grande puede ser 10, ¿no? Ahí ya como que el sistema entra a volverse cuasi estable, ¿no? Entonces, esta información del clima me ha servido mucho para poderles explicar lo que hemos demostrado en cuanto a estabilidad. Y ahí, para resolver estos problemas, también están, ¿no? Cuando hablamos solamente de las cadenas de Markov, a tiempo discreto, a tiempo continuo, están las ecuaciones de Kolmogorov, que en realidad son las antecesoras de lo que hemos demostrado en los procesos de nacimiento y muerte. Bien, entonces, eso es lo que yo quería mostrarles con este pequeño ejemplo que me ha servido mucho, ¿no?, para las probabilidades de transición. Bien, ahora vámonos al tercer ejercicio, ¿no?, ya para ir finalizando. En el tercer ejercicio, por favor, les voy a pedir que primeramente den una lectura, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene de coincidencia y diferencia con estos
ejercicios que les he ido mostrando en la pantalla. ¿Alguien me puede comentar, por favor? ¿Se escucha? Sí, licenciado. Ya, gracias. Bien, entonces en este ejercicio 3 ya de plano entramos a lo que nos llevó todo este tiempo a estudiar, que son las cadenas de marco, ¿no? Y lo que nos dice es que una empresa desea utilizar estas cadenas de marco para analizar los cambios en las preferencias de los usuarios, ¿no? Referente a 3 marcas de un determinado producto. El estudio dio la siguiente estimación de la matriz de probabilidad o la matriz de transición, ¿no? Que nos habla del cambio de un mes a otro. En este caso, el tiempo va a estar medido en meses, ya no en días. ¿Qué me dice? Por ejemplo, aquí, si en un mes prefería la marca 1 del producto que están analizando, ¿no? El siguiente mes de que siga consumiendo ese mismo producto es del 80%. Si el anterior mes consumió el producto 1, el siguiente mes consuma el producto 2, es solamente del 10% y así sucesivamente tenemos la matriz de transición inicial. Eso es lo que nos están dando. Ahora dice, de aquí el cambio con el anterior ejercicio. Si en la actualidad la participación en el mercado es del 40, 25 y 30, nos están hablando de la preferencia, ¿no? del producto, ¿no? Actualmente, y eso ya nos da una condición inicial. Lo que nos piden es cuáles serán las participaciones en el mercado. Si estas serán las iniciales, cuál será la participación del mercado de cada marca en 2 meses más. ¿Cuál es la cuota de mercado en el largo plazo de cada una de estas marcas descritas? Bien, entonces aquí también nos están hablando de transiciones, pero específicamente en 2 meses y en este caso a largo plazo. Bien, entonces para iniciar la solución antes, ¿no es cierto? Sabiendo que es una cadena de marco, que eso ya no nos dicen que verifiquemos. Si nos dicen que es una cadena de marco, obviamente asumimos que están cumpliendo todas las condiciones, todas las definiciones, propiedades de las que hemos hablado de los procesos de marco, ¿no? Y en particular nosotros hablamos de los tiempos de recurrencia, porque ahí nos están diciendo, ¿no? 2 meses, largo plazo, entonces nos hablan del tiempo. Y en este caso, los tiempos de recurrencia, ¿no? Se van a medir de acuerdo a la probabilidad. La probabilidad de que el tiempo de primera pasada, ¿no? Del estado I al J sea igual a N. Lo podemos denotar de esta forma. F sub IJ elevado a la potencia o a N o supra N, pero nos está hablando del número de pasos. Bien. Entonces, para poder calcular esto, nosotros recordemos de que estas probabilidades deben satisfacer las siguientes relaciones recursivas. Primero, de que al primer paso, ¿no es cierto?, cuando n vale 1, lo único que estamos midiendo con estas probabilidades de transición son las probabilidades iniciales que nos están dando en la matriz de transición inicial.
Para el segundo paso, ¿no es cierto? O cuando en el vale 2, lo que vamos a tener que hacer es la suma, ¿no es cierto? Tomando estas probabilidades en el paso anterior, por eso recursivo. Y en forma general, al enésimo paso, vamos a depender de un paso anterior para lograr esta probabilidad, ¿no? Al enésimo tiempo. ¿Qué más? La sumatoria de estas probabilidades, ¿no? Desde 1, desde que n vale 1, ¿no es cierto? Puede valer 2, 3, sucesivamente, ¿no? Cuantas etapas tenga el sistema. Esas imágenes o esas probabilidades me van a dar una suma menor o igual a 1. Ah, y no es lo que nosotros conocíamos, ¿no? La suma de probabilidades respecto de algún experimento siempre nos debería dar 1, pero en este caso me dice, puede darme menor a 1. Y en otro caso puede darme exactamente 1. Entonces son dos cosas de las que debo tener bastante cuidado. Puede ser estrictamente menor a 1 o exactamente igual a 1. En el caso de que la suma de estas probabilidades sea exactamente 1, entonces dice, tengo convergencia, no tengo ningún problema. Pero en el caso de que sea menor a 1, que puede suceder, ¿no es cierto? Lo que significaría que el proceso nunca o es casi imposible de que encuentre al estado o retorne al estado I. En ese caso, nosotros deberíamos tener muchísimo cuidado. Entonces, se pueden considerar, cuando es igual a 1, se pueden considerar como una distribución de probabilidad. En este caso puede ser una función de cuantía que tiene que cumplir con todas las condiciones que nosotros conocemos, ¿no? De una función de cuantía. Entonces, esto lo que me da es las probabilidades, ¿no? De acuerdo al paso o a los pasos que nosotros estemos dando. Y en particular, para el primer inciso, para el inciso A, es esto lo que nos están pidiendo. No nos están pidiendo la matriz de transición al segundo mes. Nos están pidiendo las probabilidades de participación. Un poquito atrás voy a retornar, por favor. Miren, ¿cuál será la participación de mercado de cada marca? Pero en 2 meses, sabiendo que esto es actualmente, que esto está ocurriendo. Entonces dice, de todo el mercado, ¿no es cierto? 40% ocupa la marca 1, 25% la marca 2 y 30% la marca 3. Pero dice, ¿esto qué va a pasar si yo quiero en 2 meses? Entonces solo me está pidiendo probabilidad 3 respuestas, ¿no es cierto? Para el primer producto, para el segundo y para el tercer, marca, no son productos. Bien, entonces dice, eso justamente me lo va a dar estas probabilidades que estamos buscando de manera recursiva. Bien, entonces, para nuestro ejercicio XT, yo defino la variable aleatoria como la marca que adquiere el cliente cualquiera en el mes T, donde T puede ir tomando valores, ¿no? Ahora, el presente mes, el siguiente mes, el subsiguiente mes, sucesivamente, de meses, ¿cierto? Y mi variable va a tomar estos valores. 1, cuando la marca, no estoy diciendo probabilidad, estoy diciendo solamente los valores, que son mis estados, ¿no es cierto? 1, cuando el cliente adquiera la marca 1 en el mes T, donde T puede ser cualquiera de esos valores. 2,
cuando el cliente adquiera la marca 2, 3 cuando adquiera la marca 3 en el mes correspondiente de estudio. Entonces, esta familia de variables aleatorias, ¿no? Ya me definen el proceso que me va a hablar de los cambios que va a sufrir la preferencia, ¿no es cierto?, respecto de las tres marcas. Es un proceso estocástico. Bien, asimismo, ese proceso estocástico, ¿no?, tiene como probabilidades iniciales, ¿no es cierto?, porque nos dicen las preferencias. Esto me estaría hablando de la preferencia de la primera marca, vale decir que en X0 va a valer 1, X0 toma el valor de 2, X0 toma el valor de 3 con el 30%. Estas van a ser mis probabilidades iniciales en un mes inicial. Podría ser agosto, septiembre, octubre, depende del mes que yo esté iniciando el estudio. Y de hecho que la matriz de transición inicial o en la primera etapa ya me da el cuadro que me proporcionaba el problema. Esa va a ser mi matriz de transición. Ahora, lo que deseamos conocer es la distribución, ¿no?, de las participaciones de mercado en 2 meses. Vale decir, no necesito la inicial, necesito cuando n tome exactamente el valor de 2. Entonces, de acuerdo a esto, también aquí puedo adicionar, si es que deseo, el diagrama de transición, que estaría por la marca 1, marca 2, marca 3, con sus respectivas probabilidades. No, lo único que he hecho es llevarlo a la forma gráfica, la información que me están dando en la matriz de transición. Pero lo que me piden es, en 2 meses más, ¿qué va a pasar? Entonces, en forma general, esto me pueden decir, pero ¿de dónde ha sacado? Esto es justamente la notación matricial, ¿no?, de la condición recursiva. Y un poquito atrás voy a ir, voy a disculpar porque necesito para que me entiendan de qué estoy hablando. Esto yo lo tendría que escribir. Si aquí está en términos de sumatoria, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que cada uno de estos elementos van a formar un vector, en este caso, de información de probabilidad. Y para eso tengo esta sumatoria. Pero esta sumatoria en notación matricial lo estoy escribiendo, ¿no? Y esto también, esto yo lo puedo convertir a notación matricial, porque estamos hablando en realidad de vectores y matrices, ¿no? Porque aquí me da vector, matriz, entonces el resultado tiene que ser o bien un vector o bien una matriz, a pesar de que los vectores son matrices especiales, ¿no? Bien, entonces dice en la etapa enésima, ¿no es cierto?, la probabilidad, lo único que vamos a hacer es multiplicar. En la sumatoria aparecía primero F por P sub I J. En este caso dice para multiplicar y de acuerdo a al número de filas y columnas, lo que tendría que multiplicar es la matriz de transición, pero transpuesta. Por favor, aquí tal vez el T que estoy utilizando puede prestarse a confusión. Aquí es transpuesta, ¿no? Cambio el número de filas por el número de columnas. Por el vector, ¿no?, en la etapa n-1. Y así tengo la siguiente etapa, ¿no?, la probabilidad en la siguiente etapa. Entonces, en nuestro caso, tendríamos que ir por recursividad. ¿Por qué? Porque para hallar el en 2, ¿no es cierto?, cuando n vale 2, lo que yo necesitaría es, aquí por favor, cuando n vale 2, que es lo que yo quiero, entonces me dice depende de n-1. n-1 es, en mi caso, 1. Entonces dice, antes de calcular este vector
en el tiempo 2 o en la etapa 2, perdón, tengo que calcular en la etapa 1. En la etapa 1 va a ser la transpuesta de la matriz de transición por el vector, pero inicial, 1 menos 1, 0. Y a partir de eso, recién voy a ir a la etapa 2. Entonces, si hago ese reemplazo, tenía la matriz de transición, ¿no es cierto? Lo único que hago es hallar su transpuesta, que es cambiar las filas por columnas. Multiplico por el vector inicial y lo que tengo es este vector. Ahora, ¿eso qué me dice? Cuando n vale 2, este tendría que ir ahí y aquí tengo la matriz transpuesta, ¿no es cierto? ¿No? Lo que era fila, ahora se ha convertido en columna. Ahora, por columnas me tiene que dar 1, ya no por filas, porque estamos hablando de la matriz transpuesta. Entonces aquí tengo 3 por 3 y aquí 3 por 1, el resultado me da una matriz de 3 por 1 o un vector, ¿no? Con 3 elementos. Donde me dice, en un mes más, la preferencia o la participación del mercado del primer producto va a ser del 42.75, 29.75 y 27.5 respectivamente. Pero no quiero al siguiente mes, sino para el subsiguiente, para 2 meses más. Entonces, ahora sí ya puedo, teniendo esta información, ¿no? De la inicial me ha dado en N1, ahora para N2, reemplazo la matriz transpuesta por el vector anterior que hemos encontrado. Entonces, eso me va a dar el vector. En 2 meses. Entonces, ¿qué podemos concluir? Dice, como nos estaban pidiendo conocer la distribución de la participación de mercado en 2 meses, entonces me dice, concluimos que las cuotas de mercado, ¿no? O las participaciones en el mercado en 2 meses han cambiado. Dice, inicialmente en el primer producto teníamos inicialmente, ¿no? Cuando n era 0, inicialmente el primer producto tenía la participación del 45%, el segundo tenía un 25% de participación y el tercero era de un 30%. Bien. Entonces dice, en 2 meses más, el primer producto baja. Ya no es su participación del 40, del 45, sino baja casi a 41%, 40.59%. En cambio, el segundo producto mejora en 2 meses más. Si ahora tenía un 25% de preferencia, se espera que en 2 meses más suba a un 33.91%. Y el tercero, que estábamos viendo que era el segundo de preferencia en el mes inicial, baja a un 25.49%. Entonces dice, esa sería la nueva participación en 2 meses en el mercado, ¿no? Hablando de los 3 productos que están estudiando en esta empresa. Entonces, eso nos ayuda con esta recursividad, que yo a partir de una distribución inicial, ¿no es cierto? Lo que hemos demostrado también, ya puedo ir hablando en tiempo, ¿no es cierto? Como el tiempo es discreto en este caso, que pasa al primero, al segundo, al tercero, sucesivamente. Ahí puedo ir viendo qué pasa, ¿no? Que con estas probabilidades. Bien. Ahora, para el siguiente inciso, lo que nos piden es a largo plazo. Ya no nos están diciendo qué pasa en 2 meses o en un mes, sino qué pasa en un año, en 2 años, sucesivamente.
Y ahí nosotros lo que vamos a explotar son las propiedades a largo plazo de las cadenas de Markov, ¿no? Con n suficientemente grande. Y nosotros habíamos visto y demostrado, ¿no?, de que cuando n, el número de etapas, etcétera, tendía a infinito, había muchos pasos. Si este límite existía, ¿no?, de las probabilidades de transición en n pasos, ¿sí?, eso implicaba de que se estabilizaban. Y hemos visto en el segundo ejemplo, estas probabilidades llegaban a estabilizarse y a esto lo podemos denotar por pi sub j. No voy a utilizar las f, porque las f estamos diciendo que pasa en un paso, ¿no es cierto?, de uno a otro. En cambio aquí estamos diciendo cuando n estoy tomando suficientemente grande. Los pasos son muchos más. Entonces, dice, voy a ver que se estabiliza siempre y cuando estos límites existan, ¿no es cierto? Estos límites al infinito existen. Esta es una de las principales condiciones, ¿no? Y además, por como son cadenas de Markov, tenemos siempre la independencia, ¿no? La existencia e independencia. Entonces dice, a partir de estos ya puedo encontrar las llamadas ecuaciones de estado estables. ¿Y cómo las voy a encontrar? Cuando verifico que satisfagan las siguientes condiciones. Dice, esta probabilidad, ¿no es cierto?, de llegar al jésimo estado no es otra cosa que la suma. Desde aquí vale 1 hasta m, asumiendo que es finito, las probabilidades, ¿no?, de estar en el estado I por las probabilidades de cambio, de transición, en este caso, del estado I al estado J. Y la suma de estas probabilidades, ahora sí exigimos que sea exactamente 1. Entonces, al nosotros reemplazar esto o utilizar la notación también matricial, ¿no?, lo que nosotros vamos a generar son un sistema de ecuaciones. Con esta notación voy a tener m más 1 variables, que son estas. ¿Y cuántas ecuaciones voy a tener? Si aquí tenía m más 1, más esta condición tendría m más 2 ecuaciones, las cuales tendría que resolver y hallar estas probabilidades a largo plazo. Bien. Entonces, como ya les había comentado, la notación matricial sería de esa forma, donde decimos, ¿no?, que esta es pi sub j, ¿no?, para un estado jésimo, que puede ser el inicial 1, 2, 3, hasta m, estamos asumiendo finitas. Lo único que vamos a hacer es multiplicar pi por la matriz de transición inicial. ¿Y qué es pi? No es otra cosa que el vector de probabilidades inicial. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir averiguando en nuestro caso, porque eso es lo que nos estaban preguntando, ¿no? Hallar estas probabilidades estacionarias o que en el límite cómo se comporta. Entonces, usando la última expresión, para nosotros, en el ejemplo, pi, ¿qué va a ser? El vector pi no es otra cosa que las probabilidades, ¿no es cierto?, de la primera marca, la segunda marca y la tercera marca. Eso es lo que nosotros estamos buscando a largo plazo. Entonces dice, ¿qué hacemos? Entonces un poquito atrás me voy a ir, por favor. Lo único que estamos haciendo es reemplazar
tomando en cuenta estas condiciones de que cada elemento lo único que va a hacer es multiplicar pi por la matriz de transición. La matriz de transición ya la tenemos, ¿no es cierto? Pi para nosotros es el componente de los tres elementos. Ahora, ¿qué más? Y la última condición, que la suma de esos pis me dé exactamente 1, porque es un vector de probabilidad y me tendría que dar 1. Si nosotros hacemos esta multiplicación, ¿no es cierto? Lo único que tenemos es un sistema que habíamos dicho que vamos a tener ¿cuántas variables? 3 variables, que son los tres, para las tres marcas. La probabilidad para la primera marca, segunda, tercera marca. Eso necesito averiguar. ¿Cuántas ecuaciones? El número de variables más 1, porque es la condición de probabilidad. Entonces dice, resolviendo este sistema, yo tengo las probabilidades a largo plazo, que es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, simplemente resolvemos este sistema, ¿no es cierto? Vamos a resolver y yo lo hice tomando la matriz, ¿no es cierto? La matriz de coeficientes y agrupando a un lado las variables y al otro lado las constantes. Todas estas variables las he llevado al otro lado y tengo esta matriz, ¿no? Que va a estar igualada a 0 y esta última ecuación me da la última fila de mi matriz. Entonces, ¿qué vamos a ver? Esto haciendo ya las operaciones de resolución. Voy a tratar de reducirlas utilizando Gauss. Y si puedo, Gauss-Jordan. Y resolvemos. Ahí tenemos, ¿no? Al multiplicar y reducir la primera columna y procedemos con la segunda, tercera, sucesivamente. ¿Sí? Eso para no entrar en mucho detalle. Ahí tengo ya reducido por filas y columnas. Y aquí me da los valores. Lo único que tenía que verificar es de que estos valores estén entre 0 y 1 porque son probabilidades a largo plazo. Ahora, en este sistema, si ustedes se fijan, y un poquito atrás voy a ir, ¿sí? Lo que tengo son 4 ecuaciones con 3 variables. Entonces, una de las ecuaciones debe ser redundante y a largo plazo se me va a anular. Y justamente una de ellas se me anuló. Lo he cambiado a la última fila. Es una ecuación redundante, ¿no? Porque ya tengo resuelta a partir de las 3 variables. Entonces, asociado a esta matriz, lo que tengo es la siguiente respuesta. De que a largo plazo se espera, ¿no? Que el primer producto, ¿no? Tenga una participación en el mercado de solamente el 23.71%. El segundo producto, su participación solamente suba a un 61.85%. Y el tercero baje, tiene una baja bastante notable del 14.43%. A partir de las probabilidades iniciales, tendría que llamarnos mucho la atención, ¿no? Porque en este caso las cuotas de mercado han empezado a cambiar, porque teníamos al primer y tercer artículo con mayor probabilidad y el segundo con menos probabilidad, pero en el largo plazo dice que esa composición cambia y el producto más importante se torna la segunda marca. Y en segundo lugar vendría la primera marca y último estaría la tercera marca. Entonces, a los dos que se les ha otorgado una probabilidad inicial bastante alta, al primero y al tercero, dice, habría que reformular, porque en el largo plazo eso
va a cambiar, se convierte en los productos menos demandados. El segundo empieza a cobrar mayor importancia. Entonces, eso le sirve a la empresa para tomar políticas, ¿no es cierto? Y ver que no es como estaban suponiendo de inicio, sino que a largo plazo esto podría ocurrir. Entonces, su política sería, qué sé yo, producir más de la marca 2, hacerle mayor campaña a la marca 2, etcétera, y va a reportar mayores ganancias, ¿no? Esto es haciendo un poquito de inferencia, que es lo que podría a la larga determinar, ¿no? En términos de política. Para eso nos sirve las probabilidades a largo plazo. Bien, entonces con esto concluyo completando todo el repaso de todo lo que hemos visto teóricamente. Con esto ya quedaría completo. Bien, entonces voy a dejar de compartir esta pantalla. Y nos vamos a la sala. Bien. Entonces, ¿algún comentario, algo que no quedó claro, que tal vez podríamos aclarar? Gracias, Samuel. Imagino que me están escuchando. Bien. Para terminar, como el día miércoles tenemos la prueba del el primer parcial, entonces les voy a... Gracias, Bray. Les voy a mostrar, por favor, en pantalla, ya que hemos tenido bastantes... ¿a qué se refiere con PPT, por favor? Ah, a la presentación. Claro que sí, algunos ya les he compartido, otros me faltaba. Sí, Álvaro, recién entendí, gracias. Les he ido comentando, ¿no? Y hemos tenido algunos malos entendidos y yo quisiera, a nombre de los que han tenido esa conducta bastante llamativa en el grupo, pedir disculpas a los demás, porque estamos en el grupo para poder estudiar e intercambiar cuestiones académicas netamente. Y también entiendo, ¿no?, la molestia del cambio de docente, pero es una cosa que ya no está al alcance de mi mano. Puede ser que a algunos les satisfaga lo que estamos haciendo, a otros no, pero se ha dejado una bibliografía de referencia y si ustedes han ido leyendo con la regularidad que les he ido señalando, van a ver que he tratado de, hasta la anotación, jalarla de ahí para que no estemos con mayores problemas. Entonces, yo pienso que también es dejadez de algunos compañeros la molestia que ha causado, pero pido disculpas por los malos momentos y tratemos de, bueno, seguir el semestre. Por mí no hay ningún problema. Y lo que sí quiero, porque algunos han estado en el mismo grupo inquietos por la cuestión reglamentaria, aquí, por favor, les voy a mostrar en pantallas en este momento. Este es el instructivo bajo el cual se está evaluando en el presente semestre. No tenían dudas, no es imposición mía. Este es un instructivo que ha sacado la carrera de estadística y como ustedes pueden leer, dice es el presente instructivo norma el procedimiento de evaluaciones virtuales en la carrera de estadística durante el semestre 2-2020 de todas las materias, tanto de carrera como de servicio, y que deben darse cumplimiento a las siguientes determinaciones. Primero, realizar las evaluaciones de la materia correspondiente en el horario de la clase vigente. Segundo, duración de evaluación es de 2 horas. Por favor, aquí tenemos que ser bastante cuidadosos. 2 horas.
Tercero, la prueba debe desarrollarse de forma escrita, utilizando bolígrafo y papel. Por ningún motivo se acepta el uso de computadora o envíos de archivos Word, Excel u otro. ¿Sí? Para que les quede claro. Una vez concluida la prueba, el estudiante debe enviar su examen al docente en formato PDF legible. Sí, esas son las condiciones. Ahora, la entrega o envío del examen resuelto, no está diciendo con las notas finales, ¿no? Máximo, perdón, me he saltado. La entrega o envío del examen resuelto al docente en la plataforma establecida. Para nosotros la plataforma es Classroom, porque así lo ha decidido su carrera. Se realizará inmediatamente concluya el tiempo del examen. Y este debe ser máximo 10 minutos. Y vamos a ir